Bienvenido a Creepypastas Reddit, espero que te diviertas explorando nuevos horizontes con este contenido. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. Doctores en Reddit, ¿cuál es su cómo sigue vivo este tipo? Visto una resonancia magnética del cerebro de una persona malformada que tenía aprox. 40% de su cerebro. El hemisferio derecho simplemente no estaba allí, menos de la mitad del tálamo y el mesencéfalo. Solo el cerebelo, la médula y la médula espinal estaban completos en el sistema nervioso central. Para mi sorpresa, además de no poder caminar y tener dificultades para realizar movimientos precisos con las manos, el paciente era un ser humano bastante normal y funcional. Ni siquiera mis profesores supieron explicar cómo. No soy médico, aunque mi esposa lo es, fui un paciente. Tuve una sobredosis de paracetamol, acetaminofén. Había ingerido 250 comprimidos, por lo que 150 gramos en una oferta suicida. En realidad, ya era un paciente internado en una sala de hospital, recuperándome de un intento de suicidio anterior. Rechacé el tratamiento por la sobredosis y finalmente me sujetaron mientras un anestesista me administraba medicamentos para sedarme para que pudieran intubarme y administrar el antídoto NAC, pero para entonces había casi 20 horas de retraso en la administración de cualquier tratamiento. Me pusieron en la lista de trasplantes y le dijeron a mi familia que esperara lo peor. Milagrosamente no solo sobreviví, sino que mi hígado reparó el daño causado. Cuando me despertaron y me extubaron, el médico consultor de la UCI se sorprendió de que sobreviviera. Me sorprendió que estuviera vivo. Todas las enfermeras se quedaron atónitas. Estoy en un lugar mucho mejor ahora e increíblemente agradecido por el trato que recibí de los increíbles médicos que me cuidaron. Este año di permiso para que mi caso se anonimizara y se publicara en una revista. Aparentemente, es una de las mayores sobredosis de paracetamol jamás tomadas en las que el paciente no solo sobrevivió, sino que no necesitó un trasplante de hígado. Tengo mucha suerte. En realidad, mi prometido fue atropellado por un autobús. Uno grande. Aplastado su pelvis, huesos rotos en su espalda, todo tipo de heridas internas. Estuvo en coma inducido médicamente durante varias semanas. 30 cirugías y 15 años después puede hacer lo que quiera, no la desafíe. Incluso tuvo 2 hijos. Nos conocimos hace solo unos años y todavía deja caer pequeños fragmentos de la historia de pasada como si no fuera gran cosa. Una mujer recibió 6 disparos en el costado de la cabeza con una pistola de pequeño calibre. Le pregunté cómo se sentía. Dijo que tenía dolor de cabeza. No es médico, pero mi abuelo, que tiene 80 años, sobrepeso, 300 libras, tal vez 350 libras, y padece afecciones preexistentes, diabetes, ha tenido un bypass cuádruple, todavía está en el hospital. A principios de diciembre, entró en COVID. Venció eso, pero luego sufrió sepsis. Superé eso, pero comenzó a orinar sangre en PT, se apresuró a regresar al hospital para encontrar un problema de medicamentos anticoagulantes. Pareció superar eso, pero se estrelló una noche y terminó con soporte vital. Terminó teniendo coágulos de sangre en la parte superior de las piernas y la sepsis regresó. Actualmente se está recuperando de eso. Las probabilidades son 50-50 en este momento, pero no puedo creer que haya llegado tan lejos o que sea incluso 50-50. Trabajando en una farmacia, recibimos una llamada de un médico sobre la quimioterapia de sus pacientes. Le había recetado una concentración 10 veces mayor de la que debería haberle recetado a un paciente con cáncer. Pero el paciente no solo estaba vivo, sino que estaba en remisión completa. Doc de la UCI aquí. Mujer con sobredosis de drogas, se apuñaló con un cuchillo, se envolvió la cabeza con una bolsa de plástico y saltó al río, en invierno. Salió vivo. Oh, puedo decirles a todos cómo era el tipo al que los médicos dijeron cómo sigues vivo. Rebobinado hace casi exactamente un año, estaba haciendo ejercicio en el gimnasio, la pandemia todavía no era una cosa. Y de repente tengo mucha sed.
Me acerco a la fuente y el agua no puede salir lo suficientemente rápido. Casi pauneé la boquilla de la fuente. Un amigo del gimnasio me ve bebiendo agua, y eso no es saludable, así que se acerca para interrumpir mi atención y básicamente me saca de la fuente. Como una película de Hollywood, inmediatamente abrí mi botella de agua y comencé a golpearla como si fuera una noche de $2 pintas en el pub local, y se me salió de la mano. En realidad, estaba saciado en este punto, con probablemente 3 litros de agua en mi intestino, vientre visiblemente hinchado y todo. Me cambio, me ducho y me voy a casa. Durante toda la noche no pude mantener a raya mi sed, bebiendo alrededor de otros 3 litros de agua desde las 6 p.m. hasta la medianoche. Al día siguiente, lo mismo, tragar tanta agua que me enfermaba, pero no podía soportar la intensa sensación de sed todo el tiempo, incluso beber agua no era suficiente, tuve que tragarla como en esa escena. Desde 127 horas. Después de un mes de esto, sí, esperé un mes antes de preocuparme lo suficiente como para pensar en llamar a un médico, entro en la clínica ambulatoria y les cuento lo que ha estado sucediendo, y bueno, yada durante 2 meses de pruebas y diagnósticos incorrectos, a mediados de julio voy a ver otra clínica ambulatoria por consejo de la familia. Este tipo me envía un análisis de sangre especial que nadie más pensó en investigar, análisis de diabetes. Me entrega el formulario de solicitud de sangre y como reservé el día libre, fui a hacerlo en ese mismo momento. Chupan 6 viales de sangre y me quitan otros líquidos, y me dicen que me vaya a casa. A la mañana siguiente, a las 5:45 am, suena mi celular. Es el médico de la sala. Dijo que mis niveles de glucosa en sangre eran tan altos que activó una alarma en las máquinas de análisis de sangre, notificó a todas las partes involucradas y le envió una llamada automática a las 4:30 de esa mañana. Después de verificar los resultados y otras cosas, el médico me llama y me dice cuelgue el teléfono, llame al 911 y vaya al hospital de inmediato. No conduzca hasta allí ni llame a un taxi/Uber, llame al 911. ¿Entendido? No lo escucho, voy a despertar a mis padres en la unidad de al lado, les cuento lo que pasó y mi papá me lleva al hospital. Se hacen más análisis de sangre, más pruebas, y dentro de los 10 minutos de la extracción de sangre, me conectaron a intravenosas y 3 médicos y varias enfermeras están discutiendo qué hacer conmigo, me registran, llaman para transporte. Estoy enloqueciendo. Un médico entra con los otros médicos y me pide que vuelva a contar las últimas 24 horas. También me pide que llame a alguien que pueda verificarlo. Un jefe de trabajo, un compañero de cuarto, alguien. Nadie pudo excepto el médico sin cita previa durante el tiempo que estuve allí, porque vivo/trabajo solo. El médico me pregunta si sé qué es la diabetes, qué niveles de glucosa en sangre son y dónde deberían estar. Mi mamá tiene el Vetus, así que sé un poco. El médico me dice que un nivel normal de glucosa para personas no diabéticas debería ser de 0,5 a 4,9. Alguien con un promedio de 5, 10 es prediabético, 10, 15 es alto, 16, 21 es crítico, y cualquier cosa por encima de 22 suele inducir un shock diabético/coma. Tenía un promedio de 44 mol/L, con 3 pruebas diferentes realizadas en 2 muestras diferentes de sangre, cada una tomada con días de diferencia. No podían entender por qué era tan loco crítico, no deberías estar consciente en este momento, o no ser capaz de mantener una conversación conmigo, y, sin embargo, estaba completamente consciente, manteniendo una conversación, parado por mi cuenta poder, y todo sin síntomas distintos a la sed que empieza a volverse loco algún día. Estoy mejor ahora, controlando todo con medicamentos y dieta. Yo era un paciente y solo obtuve esta de segunda mano para una parte porque estaba inconsciente. Soy inmunodeprimido, desarrollé COVID, deliraba y luego me volví séptico. Luego, debido a que soy epiléptico, cuando mi temperatura llegó a 105, entré en estado epiléptico y mi compañero de cuarto llamó al 999. Pasé 10 días en el hospital, pero lo único que recuerdo de los primeros 3 es sacar mi catéter, inflado, en la sala de emergencias porque no me gustó.
Una vez fui el paciente que ingresó por problemas estomacales y descubrí que mi apéndice tenía agujeros y estaba albergando una infección bastante buena de gangrena. Puede que llegue tarde a la fiesta. No yo, sino mi abuelo. Cuando tenía entre 24 y 26 años, le diagnosticaron una enfermedad rara que le hizo sangrar como cualquier cosa. Mi papá tenía 1 o 2 años en ese momento. Cepillarse los dientes, sangrar mucho. Escupir. También había sangre en él. La gente pensó que iba a morir. Le dieron una botella de sangre cada 2, 3 días. No murió. Luchó con ella durante 3 años y luego, de repente, la enfermedad desapareció milagrosamente. Creía que se debía a la gracia de Dios a medida que se hacía más religioso durante ese tiempo y le rogó a Dios que lo sanara y Dios le concedió su deseo, pero científicamente hablando, fue un milagro. Los médicos estaban desconcertados y sorprendidos de que esto hubiera sucedido y lo acusaron de hacer algo o de recibir algún otro tratamiento. No había recibido ningún otro tratamiento. Entonces, durante los siguientes 8 años, un grupo de investigadores y médicos lo hicieron viajar alrededor de 100 millas de vez en cuando para probar su cuerpo, con todos los gastos pagados, solo para concluir que ocurren milagros y tuvo suerte. No sé el nombre de la enfermedad, pero mi papá, un médico, sí. Después de ese incidente, tuvo un ataque al corazón cuando tenía 50 años. Mi papá, un estudiante de medicina, estaba en casa al mismo tiempo, le revisó el pulso, se dio cuenta de que era un ataque cardíaco y lo llevó al hospital. Sobrevivió de nuevo. Durante una cirugía de cataratas, el cirujano cortó por error el nervio óptico, provocando la ceguera de un ojo. También tenía diabetes y muchas otras dolencias. Vivió hasta los 77 años, murió debido a un segundo ataque cardíaco con 3 arterias principales bloqueadas. Podría haber vivido si hubiera ido regularmente a chequeos y citas. Vivió más de 50 años en periodo de gracia. La gracia de Dios fue lo que afirmó. Soy ateo y creo que tuvo suerte, pero no me importa. Mi hermano fue atropellado por un automóvil, luego fue atacado por un oso y luego le llovió durante 6 horas seguidas y trató de caminar, resbaló y cayó y se abrió la cabeza y logró pedir ayuda y no sufrió ningún daño a largo plazo. Como si este hombre tuviera que ir a comprar boletos de lotería. No un médico, sino un paramédico. Fui a un asistente de elevación sin lesiones aparentes. El hombre estaba en el suelo con una pequeña toalla de mano empapada en sangre en la cabeza. Levanté la toalla y vi que no le quedaba cuero cabelludo, se lo habían comido porque se negó a recibir atención médica. Desde la perspectiva del paciente, el verano pasado fui al médico por una queja menor que era más una molestia que cualquier otra cosa. Señal 12 días después, cuando me someteré a una cirugía para extirpar un tumor de 4x3x3,5 centímetros, afortunadamente no canceroso, de mi cerebro. Incluso si no está familiarizado con la anatomía de alguna manera, estoy seguro de que se da cuenta de que no hay mucho espacio adicional en el cráneo para que las cosas que no son del cerebro puedan pasar el rato. Eso es algo importante que pasa el rato y, por lo tanto, ejerce mucha presión adicional, literalmente, sobre las cosas que se suponía que debían estar allí. Los médicos me dijeron que era algo bueno que lo atrapáramos cuando lo hicimos, porque de lo contrario se trataba de cuando me habría matado, no de sí. Mi mamá es paramédica, salió con un chico que fue apuñalado 17 veces por la espalda por su hijo. Gracias por ver mi contenido y me ayudarías mucho si te suscribes, te deseo que tengas un buen día.